es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. Háblanos en esta hora, Señor, porque necesitamos escuchar tu voz en nuestras vidas, en nuestros corazones. Necesitamos, Dios mío, Señor, de esa palabra de aliento, de esa palabra de bendición, esa palabra de fortaleza para nuestras vidas. Gloria a nuestro Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor, gloria a Dios. Mis hermanos, les invito por un momento que nos pongamos de pie. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo. Gloria al Señor. Mateo vamos a leer primero Hechos capítulo 1 versículo 8. Hechos capítulo 1 versículo 8. Hechos 1:8 dice la palabra del Señor: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos, bendiciendo y dándole gloria y honra a nuestro Dios, alabando a nuestro Dios. Gloria al Señor. Así que voy a leer nuevamente este versículo. Dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas las partes. En todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Gloria al Señor. Y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Ahora vamos a explicar y vamos a ampliar todo esto que el Señor les habló a los discípulos, les habló a todos los que estaban reunidos. Esto fue antes de que el Señor muriera en la cruz. Eso fue antes, en el cual el Señor les hablaba y les estaba hablando sobre la promesa del Espíritu Santo, sobre ellos, sobre los discípulos, sobre todos ellos. Les decía que permanecieran en Jerusalén. Ahora quiero que veamos. Vamos a estar viendo Mateo 28, 18. Mateo 28, 18 lo leíamos ayer, y dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a todos los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Gloria al Señor. Así que esta palabra el Señor se la da a los discípulos, se la da después de haber muerto. O sea, cuando el Señor resucita y se le aparece a muchos, entre esos se le aparece a los discípulos que estaban reunidos. El Señor le ha dado una orden de que se reunieran, porque Él les iba a hablar, les iba a dar un mandato, y este mandato es sobre la gran comisión. Y les habla y dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces vamos a estar viendo en Hechos 1:8. El Señor dice que prediquen y que sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso fue antes de que el Señor muriera. Le da esa orden.
Pero acá les está diciendo: id y haced discípulos en todas las naciones. O sea, les está hablando, ya no hay un límite, o no les está diciendo prediquen la palabra primero en Jerusalén, sino les está hablando de que hagan discípulos a todas las naciones. Quiero que tengamos en mente estos versículos. Ahora vamos a ver otro versículo, y ese otro versículo es Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Génesis 12, del 1 al 3. Así que el Señor, la obra del Señor la hacemos con la ayuda del Espíritu Santo. Él nos ayuda, nos lleva a toda verdad, y para nosotros ser testigos necesitamos de la presencia, del poder del Espíritu Santo en nosotros para poder ser testigos, hablar del Señor, compartir del Señor, y que otras personas conozcan lo que nosotros hemos conocido. Así como de gracia, así como el Señor nos ha dado de gracia, nosotros damos de gracia. Así como el Señor ha permitido que nosotros le conozcamos, es el momento de que nosotros demos a conocer al Señor, de sembrar la palabra, de sembrar la semilla en otras personas que no conocen, para que ellos puedan disfrutar y puedan ver y puedan experimentar y puedan tener las experiencias que nosotros hemos tenido, que hemos conocido, que cada día tenemos, de la bendición de conocer a nuestro Dios. Ahora vamos a mirar Génesis 12, dice: el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso. Serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces, ¿qué vemos acá? De que el Señor le está dando una bendición y está diciendo que creará y que haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y te haré conocido. O sea, que a partir de Abraham iba a ser una gran nación. Así que nosotros somos descendientes de Abraham por la fe. Somos descendientes de Abraham por la fe. Entonces, ¿a qué voy con esto, mis hermanos? Es que el Señor, a partir de Abraham, a partir de ahí creó una gran nación. Y esto era una promesa, o es una promesa para el pueblo de Israel. Él bendice a Israel como nación. O sea, él tiene esa promesa con Israel como nación, y por eso hay promesas, hay profecías de cuando el Señor en un día iba a volver o la higuera iba a volver a florecer en 1948, y ese día volvió de algo que no había, volvió en un día a ser nación, floreció la higuera y Israel volvió a ser nación, y el Señor bendice a Israel como nación. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios, porque las promesas en el cual el Señor los bendice como nación. Pero nosotros no somos, nosotros directamente o como nación no tenemos esa promesa, porque por decir, vamos a hablar, o el Señor dice: no, es que estoy comprometido con Colombia, estoy comprometido con Venezuela, estoy comprometido con Panamá, porque yo les prometí que iba a ser una gran nación y los iba a bendecir. No, el Señor habló fue de Israel, porque es el pueblo de Dios al cual le dio la promesa. Pero nosotros, como les dije hace un momento, somos descendientes de Abraham por la fe. Y el Señor, ¿cómo nos bendice a nosotros?
¿Cómo nos bendice a nosotros? Nos bendice como familias. Como familias, al final dice ahí, serán bendecidas por medio de ti, dice, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. O sea que nosotros como iglesia, nosotros como creyentes, nosotros como descendientes de Abraham en la fe, somos bendecidos como familia. La bendición de nosotros ya no llega como nación, sino llega a través de, y el Señor nos bendice como familias. Y viene esa bendición a través de nosotros cuando conocemos al Señor y queremos que nuestra familia conozca al Señor y queremos que toda nuestra familia y todos conozcan y nos afirmamos en la fe a través de las familias. Así que vamos a estar mirando y el Señor quiere, o sea, nos sigue bendiciendo y quiere bendecirnos como familias. Como familias que nosotros le sirvamos al Señor. Por eso decía el profeta, yo y mi familia te serviremos, mi casa y yo te serviremos. Entonces vamos a estar mirando, vamos a estar escudriñando, en el cual, si vemos el pueblo de Israel, y ellos dicen, para ellos todavía está la promesa, pero ellos también tienen una idea y dicen, no, es que nosotros somos los elegidos y los demás pues nos llaman, o la palabra se habla de gentiles. Gentiles que son los que no pertenecen al pueblo de Israel. O sea, ellos hablan como quien dice, somos los escogidos y los demás son gentiles. Entonces nosotros, como dije hace un momento, hacemos la obra con la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu Santo para hacer la obra, para ser testigos. Así como recibimos de gracia, damos de gracia, contamos, testificamos, vamos a afirmar a otros en la fe. Entonces, mis hermanos, vamos a estar mirando y vamos a estar desarrollando este tema en el cual la palabra del Señor me habla, y quiero que veamos, o quiero que vayamos a Mateo. Bueno, vamos a mirar Mateo 15:24, en el cual el Señor nos habla. Mateo 15:24 es cuando el Señor le habla a la mujer sirofenicia. Y la mujer sirofenicia viene y acude al Señor en busca de ayuda, porque dice que su hija está siendo atormentada. ¿Y qué le dice el Señor? El Señor le dice, fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios y el pueblo de Israel. Eso le está diciendo el Señor a la mujer sirofenicia. Y le está diciendo, yo he sido enviado a la casa de Israel, a ayudar a la casa de Israel, y usted no es del pueblo de Israel, y usted no es, o sea, usted es gentil, pero yo vine por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, pero vamos a mirar ahora Mateo capítulo 10, versículo 5. Esto vamos a estarlo mirando para que nos demos cuenta y podamos nosotros aplicar la palabra del Señor a nuestras vidas, aplicar la palabra del Señor a nuestras familias. Y dice Mateo 10, capítulo 5, Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones: no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Y dice el 7, vayan y anúncieles que el reino del cielo está cerca. O sea, ¿cuál era la instrucción para los discípulos? Que no fueran a los gentiles, sino que les predicara la palabra al pueblo de Israel. Vamos a esperar un momento mientras pasa acá. Bien. Le está diciendo el Señor, no vayan por camino de gentiles.
Pero después de que el Señor muere y resucita, todo cambia. Y vamos a mirarlo, lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 11. Filipenses 2, del 6 al 11. Vamos a estar mirando estos versículos para poder comprender hacia dónde los quiero llevar. Filipenses 2, del 6 al 11. Dice, aunque era Dios, no consideró que él ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó a un lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y dice el 11, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Qué nos está diciendo acá? Que el Señor estuvo acá en la tierra, murió. Y habla el apóstol Pablo, dice que cuando resucitó, dice que en el nombre de Jesús, y que dice que toda lengua declare, el 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y dice el 11, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que ya Jesús no es el hijo, o no es conocido como el hijo del carpintero, de María, de José, sino el Salvador de la humanidad. Ya no es solamente, ya no es solamente el Salvador de las ovejas de la casa de Israel, sino de toda la humanidad. Y entonces, ahora veamos Mateo 28, 18, en el cual la palabra del Señor dice que se le dio toda autoridad. Mateo 28, 18 dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el 20, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que le he dado y tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. O sea, el Señor habla, el Señor dice, se me ha dado toda autoridad y prediquen la palabra en todos los lugares. O sea, ya no solamente a la casa de Israel, sino a toda la humanidad. Entonces, ese es un privilegio para nosotros. El Señor vino por la casa de Israel, vino a los suyos no le recibieron, y en ese momento se abrió una puerta grande para todo el pueblo, o para todos los que no fuéramos del pueblo judío, o sea, al pueblo gentil, y el Señor es el Señor, se dio toda autoridad, y Él es el Salvador sobre toda la humanidad. Entonces, ahora sí vamos a ver y vamos a hacer énfasis en Hechos capítulo 1, versículo 8, en el cual el Señor habla y dice que compartan la palabra, que nosotros empecemos a ser testigos en Jerusalén. Les decía a los discípulos, ustedes sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese fue un mandato que el Señor les envió a ellos. Y nosotros, pues lógicamente, este mandato era para ellos, fue una instrucción para ellos, para la nación de Israel. Pero vamos a mirar a qué se refería el Señor cuando hablaba de Jerusalén, cuando hablaba de Judea, cuando hablaba de Samaria y todo lo demás. Entonces vamos a estar mirando
Jerusalén para ellos era el entorno donde ellos estaban, donde ellos vivían, o era el entorno natural en el cual geográficamente ellos empezaron a ser testigos, ellos empezaron a evangelizar, ellos empezaron a evangelizar primeramente en Jerusalén, y después dice que en Judea, todo la parte que colindaba con Jerusalén, todo lo que estaba cercano, ellos empezaron a expandir, ellos empezaron a evangelizar, ellos empezaron a hablar, a ser testigos. Pero ¿qué significa Jerusalén para nosotros? Y lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. Apocalipsis 21, 2. Vamos a estar mirando, y dice Apocalipsis 21, 2. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. O sea, esa es la Jerusalén celestial, y dice, y vi la santa ciudad de Jerusalén que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Y vamos a mirar ahí más adelante 21, 9 y 10. Dice, entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas con las últimas 7 plagas se me acercó y me dijo, ven conmigo, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Te mostraré la novia, la esposa del Cordero. O sea que el Señor nos compara a nosotros y nos habla de la novia, la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Somos nosotros como iglesia, la novia del esposo. Entonces, cuando nos habla de Jerusalén, ¿nos habla de qué? Nos habla de la esposa, o nos habla del cónyuge. Y cuando nos habla del cónyuge o la pareja, nos está hablando es que nosotros debemos empezar a evangelizar y a ser testigos primeramente a la persona con la cual, nuestra pareja, el esposo, la esposa, el cónyuge. Es la primera persona, según la palabra del Señor, que debemos nosotros ser testigos. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante, pues vamos a llegarle a toda la familia, a nuestros hijos, a todo. ¿Para qué? Para que ellos también conozcan de lo que el Señor nos ha permitido conocer. Judea, ¿qué es Judea? Judea nos habla de las 12 tribus de Israel. O sea, las 12 tribus donde ellos estaban asentados en los alrededores de Judea, y está hablando de la familia. Así que nosotros debemos compartir a la familia. Es lo primero que debemos hacer cuando conocemos. Compartirle a los más cercanos, compartirle a nuestros familiares. Porque no podemos nosotros tal vez decir, bueno, ya conocí al Señor, pero mi familia no conoce. Alguien puede decir, o esta película, o un barco que se está hundiendo, y nosotros podemos salvarnos y decir, bueno, ya me salvé, logré salvarme, y aunque ya me siento a salvo, mi familia está ya todavía en el barco y se está hundiendo. Entonces el Señor nos manda, y el Señor quiere que nosotros le compartamos. Cuando habla de Judea, habla de nuestras familias, aplicándolo a nosotros como familia, porque el Señor, como dije inicialmente, nos bendice como familias. A Israel lo bendice como nación. Y si vemos nosotros el libro de Hechos, en el libro de Hechos, a los gentiles se salvaban las familias. Ahora vamos a verlo. Un ejemplo, dice, ¿qué haré para ser salvo? Dice el carcelero, y le dice Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, tú y los tuyos, tú y tu familia, es lo que le está diciendo. O sea, los gentiles están, y la palabra del Señor me habla y habla a los gentiles de que la bendición es para la familia, y esa bendición lógicamente llega por una persona de esa familia.
pero esa persona es para que a través de esa persona el Señor bendiga toda la familia. Gloria al Señor. Así que nos damos cuenta que es la forma como el Señor quiere bendecirnos, quiere bendecir la familia. Judea es el entorno, es que nosotros podamos compartirle a las personas más cercanas y también tanto compartirle como nosotros, que esas personas y que nuestra familia lleguen por nuestro testimonio, por lo que el Señor ha hecho en nosotros, por el cambio que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Yo veo o a través podemos ver, o lo que no puede pasar es que porque nosotros conozcamos del Señor, entonces de una o de otra forma la familia se divida, ¿sí? Sino que el Señor nos dé la sabiduría de cómo actuar, y en oración también poder nosotros llegar a esas personas, y mucho menos si es de parte de nosotros. Si es de parte de nosotros, que uno diga, bueno, ya conocí al Señor y entonces empiezo a exhortar a mi familia porque hacen una cosa, porque hacen la otra, yo no estoy de acuerdo con eso, y entonces ellos tienen que aprender y yo les voy a enseñar cómo es, y entonces empezamos a actuar de una forma no sabia, de una forma en el cual el Señor no nos ha mandado, y nos encargamos nosotros es, antes de acercarlos, alejar a nuestros familiares. Entonces, bueno, lo veíamos hace un momento, o me adelantaba en Hechos 16, 30 y 31, cuando Pablo y Silas cantaban en la cárcel, y el Señor los libera o les abre, les quita las cadenas, todo. El carcelero pensó que era que se habían volado, que se habían escapado, se iba a matar, se iba a suicidar, y Pablo le dijo, no lo haga, no haga nada, estamos todos acá. Y es cuando el carcelero dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué me habla esto? De que el Señor nos está hablando de que la bendición es para toda nuestra casa, de que nosotros no podemos estar tal vez tranquilos y diciendo, no, yo ya soy salvo, y los demás miren a ver qué hacen, cómo se defienden, cómo se acercan al Señor, sino que nosotros, a través de nuestras oraciones, a través de un buen testimonio, de una buena palabra, de una palabra indicada en el momento preciso, que el Señor nos dé la sabiduría y podemos ir sembrando esa palabra en ellos. También Hechos 18:8 dice que Crispo se convirtió. Vamos a mirarlo acá. Dice, Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor, muchos otros en Corinto también. Así que dice, y todos los de su casa. O sea, todo nos habla. Veamos también, de acuerdo a lo que estoy hablando y compartiendo, lo que conocemos de la historia de la mujer samaritana, cuando el Señor Jesucristo le habla, y entonces ella dice, encontré al Redentor, encontré al Mesías, y entonces ella contenta. ¿Y qué le dice el Señor? El Señor le dice, vaya y busque a tu marido y venga. O sea, cuéntele a tu esposo lo que está viendo, lo que ha escuchado, hablando también de la primera persona que nosotros nos debemos, o según la palabra del Señor, debemos compartirle, debemos hablarle. Y también podemos ver lo del endemoniado gadareno, el endemoniado allá en la región de Gadara, cuando el Señor lo libera, cuando el Señor lo libera de todos esos demonios. Muy posiblemente, y según todo lo que vemos a través de la palabra, era un hombre gentil. ¿Por qué? Primero, por la región, y segundo, dice que ahí a sus alrededores apacentaban o criaban, ¿cuáles eran los animales que estaban criando? Cerdo, ¿no? O sea que muy seguramente no eran judíos.
Pero ¿qué es lo primero que cuando él se siente libre, se siente diferente, se siente transformado, él que le dice al Señor: Señor, déjame seguirte, déjame ir contigo? Es lo que le dice este hombre o que fue endemoniado, le dice al Señor: déjame seguirte. Como quien dice: déjame ser tu discípulo, déjame ir con usted a Jerusalén. Y el Señor, ¿qué le dice? Le dice: no, vaya a su casa, vaya, cuéntele a los suyos. ¿Por qué? Porque muy seguramente, primero, no era judío, y segundo, como gentil le está diciendo: vaya a su familia. Él dice que el Señor no se lo permitió, y el Señor le dice: vaya a su familia, háblele, cuéntele a ellos. Esa es la labor suya, eso es lo que usted debe hacer. Y de esa forma yo no solamente lo voy a bendecir a usted, sino voy a bendecir a toda su familia, a sus hijos si los tiene. Hablando de la familia, del esposo, de la esposa, de los hijos, de los parientes. También la palabra del Señor me habla de Cornelio. Hechos 10:24 habla de Cornelio, también gentil. Dice que Cornelio, llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio los estaba esperando y habían reunido a sus parientes y amigos cercanos. A sus parientes y amigos cercanos. Así que también Samaria, siguiendo la instrucción del Señor, seguimos con Samaria. Y Samaria, conocemos que no se llevaban bien con los judíos. ¿Por qué no se llevaban bien? Porque era una mezcla entre judíos y personas y gentiles. Y entonces, aparte de eso, estaban ocupando pueblos extraños, estaban ocupando esas tierras que le pertenecían a los judíos. Entonces no se las llevaban. Y entonces el Señor dice: vaya también y predíquenles y háblenles a los de Samaria. ¿Y Samaria de qué me habla? De parientes lejanos, de personas, de amigos, tal vez parientes lejanos y amigos cercanos. O sea, aunque no eran parientes, eran personas cercanas a la familia. Y el Señor les está diciendo: hábleles también a ellos, que ellos también conozcan, que los que están a su alrededor ya les han dado testimonio a los familiares, ahora den testimonio y háblenles y cuéntenles y sean testigos también a los amigos, a las personas que están cercanas. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Y ya les compartimos a la familia, a los cercanos y también a las personas que están cerca de nosotros. A los que sí están cerca, que tengan la oportunidad de conocer, que tengan la oportunidad de nosotros compartirle. Que no seamos esas personas, como creo que en alguna ocasión les conté, y entonces a unas personas que estábamos compartiendo en un parque en alguna ocasión, y cuando yo había un señor y una señora un señor y una señora estaban sentados, eran esposos, según me di cuenta, y yo les hablé y les di un tratado y lo recibieron, y el Señor me dijo qué bendición, qué bueno que hagan esta labor, qué bueno que compartan, qué bueno que le hablen a las personas. Y entonces me dijo: eso es muy bueno. Y entonces él me dice: lo que pasa es que nosotros, y miró la esposa y dijo: lo que pasa es que nosotros somos agentes secretos de Dios, me dijo él, y le dio risa. Entonces, personas que son cristianos, pero no quiere que nadie sepan, ¿sí? Que todo sea en secreto, y yo creo y soy discípulo, pero no quiero que nadie sepa porque tal vez tengo una labor encubierta, una labor secreta, y que nadie sepa. Pero el Señor quiere que todo mundo sepa.
O a veces alguien dice, ay, no quiero que nadie sepa que soy cristiano, tal vez porque no está y sabe la persona que no tiene el mejor testimonio. Entonces dije, como no tengo el buen testimonio, que nadie sepa porque no quiero que hacer quedar mal al Señor, al Evangelio, entonces que nadie sepa, pero no es tampoco la forma, sino que debemos corregir lo que tengamos que corregir para poder dar el mejor testimonio del Señor. Y que para a donde quiera que vayamos, tengamos una palabra fresca, tengamos una palabra de bendición para todas aquellas personas. Y ahí sí, dice que hasta lo último de la tierra. Así que a todos, ya de ahí en adelante, hemos hecho la labor en el orden que el Señor nos ha enseñado. Porque hay personas que dicen, yo he escuchado, y bueno, en algún tiempo me decían cualquier cosa que uno decía, pero eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, pues no lo creo y no. Y era una forma como evadir o como de polemizar. Eso no está en la Biblia. Pero es que podemos decir, bueno, si el Señor dice que empecemos en Jerusalén, pues dígame una parte que diga es que debemos empezar en Florida Blanca a evangelizar. Una parte en la Biblia que diga debemos empezar en Florida Blanca, debemos empezar en Bucaramanga, debemos empezar en Santander. No la vamos a encontrar. Sencillamente era una situación geográfica, era algo que el Señor le estaba enseñando al pueblo de Israel, pero de acuerdo a cada lugar que le daba al pueblo de Israel, también le estaba hablando al pueblo gentil, nos está hablando a nosotros, nos está hablando a los que no somos de la nación de Israel como nacidos allá, pero el Señor también nos está hablando y nos está dando un orden, hablando de nuestras familias, hablando de nuestros hijos, hablando de nuestros parientes cercanos, lejanos, de nuestras amistades, de poder compartir la palabra del Señor, de poder llevar esta palabra, porque como dije hace un momento, el Señor nos bendice a través de las familias. Gloria al Señor, qué bendición, que es la forma como el Señor. Y mire que algo pasó, y si vemos la palabra del Señor, los discípulos y los apóstoles, ¿dónde empezaron a evangelizar? ¿Y dónde empezaron a dar testimonio? ¿Dónde empezaron a predicar, a hacer milagros? En Jerusalén. Pero los discípulos y los apóstoles les gustó tanto Jerusalén que se empezaron a bañar en Jerusalén. Y ya después no querían salir de Jerusalén. Y entonces, tanto que Pablo iba y hacía sus viajes misioneros, y después de que hacía los viajes misioneros, regresaba ¿a dónde? A Jerusalén, a rendir sus informes, a hablar. ¿Por qué? Porque todos estaban en Jerusalén, habían centrado, colocado, por decir, bueno, sus oficinas o donde los encontraban, estaban ellos ahí, y se olvidaron de lo demás que el Señor les había dado, tanto que hubo uno de los discípulos que se le ha encomendado servir a las mesas, ¿sí? Y este discípulo se fue para Samaria a dar testimonio, a contar, a predicar, a evangelizar. ¿Y por qué pasó y por qué sucedió? Porque ninguno quería salir de Jerusalén, allá se sentían cómodos. Y este discípulo va y comparte y les habla, y entonces llega todo lo que todo lo que estaba sucediendo en Samaria llegó a oído de los apóstoles. Uy, pero ¿cómo así? ¿Por qué? Y era porque ellos estaban amañados ahí, se sentían bien, se sentían cómodos. La zona de confort, sí. Y a veces también a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. No, es que yo quiero y compartirle, y eso está bien, y compartimos a las personas, o a veces queremos compartirle y escogemos las personas a quien compartirles. Uy, esta persona está necesitada, esta persona, y bueno, le compartimos.
Pero de pronto vemos otra persona y decimos, esta persona yo la veo bien, no le falta nada, yo lo veo que no está enferma, no tiene ninguna dificultad. ¿Qué le digo? ¿Sí? Más bien alguien que vea enfermo y voy y le hablo y le digo, el Señor lo puede sanar. Pero una persona que aparentemente está bien, tiene buen trabajo, económicamente está bien, lo miro por un lado, no tiene ninguna enfermedad, su familia, ¿qué le digo? Y es cuando nosotros tenemos que pedirle esa sabiduría y esa palabra al Señor, porque a pesar de que se vea bien, está necesitando el Señor. A pesar de que se vea bien, necesita un Salvador, necesita que el Señor lo toque, que el Señor lo transforme. Y entonces en alguna ocasión escuchaba algo, y voy a ver si me acuerdo de esta historia, en el cual era como una enseñanza en el cual la persona que escribía esta historia o que contaba decía que nosotros debemos prepararnos tanto para hablar, o un vendedor debía prepararse, y hablaba de un vendedor de zapatos. Decía, el vendedor de zapatos tiene que prepararse tanto para venderle a la persona, al niño, al joven que anda descalzo, y dice, voy a venderle un par de zapatos porque él lo está necesitando. Pero también tiene que tener la preparación para venderle un par de zapatos a un coleccionista de zapatos. Porque a veces escogemos y decimos, a este le hablo y a este no le hablo. Y nosotros tenemos que saber y llegarle, no por nuestras propias fuerzas, porque inicialmente empecé hablando de que es con el Espíritu Santo, con la ayuda, con la llenura, que nos dé la palabra, que nos dé esa palabra precisa, que la persona que aunque parezca que está muy bien y que está muy bendecida, o que está, que aparentemente todo le está saliendo bien, necesita del Señor, necesita de nuestro Jesús, de nuestro Salvador. Y como en algún día lo conté, y lo cuento porque eso me tocó cuando estaba comprando unas empanadas, y se me acercó una joven, una muchacha embarazada, pero indigente, que le regalaron unas monedas. Y entonces, como nos damos cuenta, a veces, o casi siempre, o a veces cambian el vocabulario, y entonces dice la persona, me dice, Dios le bendiga, algo así, un vocabulario hablando de Dios, Dios le bendiga, regáleme una moneda. Y entonces yo la volteé a mirar, y yo le pregunto, yo le dije, ¿cómo está su vida con Dios? ¿Cómo está su vida con Dios? ¿Conoce de Jesucristo? Y ella me dice, estoy muy bien. Algo, si no me dijo estas palabras, me dijo algo parecido, me dijo, estoy bendecida por el Señor. Y entonces yo fui a compartirle, y ella empezó a caminar y se fue. Se le olvidó la moneda que me estaba pidiendo. Tal vez el hecho de compartirle se alejó, y yo me quedé mirándola, y el Señor me dice, muchos de mis hijos dicen lo mismo, que están bien, pero no están bien. Y ella se fue retirando, y yo digo, escucho ya esa voz, esa palabra, y digo, realmente a veces nos pasa eso. Y a veces pensamos que estamos bien en todas las áreas, pero necesitamos preguntarle al Señor, necesitamos pedir la ayuda del Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos ayude, para que nos dé esa palabra, para que nos ayude a orar por lo que conviene. Así que estas personas, o nosotros, debemos hacer y de acuerdo como la palabra nos habla, porque toda la palabra es inspirada por Dios, y de acuerdo a los versículos que hemos visto, nos damos cuenta de que el Señor nos da una palabra y la confirma en lo que hemos leído, y nosotros debemos hacer lo que el Señor nos dice, pero a veces hacemos todo lo contrario. ¿Y qué es lo contrario? Que queremos nosotros llegar a otras personas, a los lejanos,
empezar por todos los demás hasta lo último de la tierra. Y quiero compartirle hasta lo último de la tierra, pero no le hemos compartido a la familia, al cónyuge, a los hijos. Y entonces queremos ganar todo lo lejano y hablarle y compartirle. Pero ¿qué de lo cercano? ¿Qué de la familia? Entonces, a veces, por alguna otra forma, o creemos que ellos están ahí y que ellos nos están viendo, hablando de familiares o hablando de hijos. No, es que me ve todos los días. Y entonces, como me ve todos los días, se está dando cuenta del cambio. Pero nosotros necesitamos hablar, necesitamos compartir, necesitamos contar de los testimonios de lo que el Señor hace en nosotros. A veces nosotros nos callamos esos testimonios porque pensamos que no es necesario, y sí es necesario. Es necesario que nuestra familia, que nuestro entorno más cercano conozca lo que el Señor hace en nosotros, lo que el Señor está haciendo. Lo que el Señor hace cotidianamente. A veces parecen cosas sencillas, pero eso nos aumenta la fe, eso nos fortalece. Nosotros podemos decir, si el Señor lo hizo, si el Señor tuvo ese detalle, si el Señor lo hizo en lo más mínimo, es porque el Señor lo va a hacer en mí también. Y esas palabras nos fortalecen, y esas palabras fortalecen a nuestra familia, fortalecen a nuestros hijos, nos fortalecemos nosotros, porque la bendición del Señor viene a través de las familias para nosotros. Gloria al Señor. Y eso es lo que el Señor quiere hacer, y no podemos hacer lo contrario. Y podemos decir, no, ellos más adelante les comparto, o ellos están dando cuenta. Sino que tengamos o podamos nosotros podamos compartirle una palabra, un versículo. Que tal vez darles que un versículo, ¿de qué forma? Bueno, yo comparto el versículo, pero que lo podamos compartir de diferentes formas. Un versículo al WhatsApp, un versículo hablado, o lo leemos, un versículo pegado en una puerta, ¿sí? Que uno de nuestros familiares, un hijo, el cónyuge, llegue a un sitio donde va todos los días, en el baño, en la habitación, en la puerta, y se encuentre con un versículo en el cual el Señor nos ha inspirado esa palabra para que la coloquemos, y esa palabra toca, porque ya no somos nosotros, es el Señor actuando, tocando la vida de esa persona, la vida de nuestro familiar. Así que ya para terminar, mis hermanos, y es lo que conocemos a través de la palabra del Señor. Cuando vino el diluvio, Noé, ¿qué pasó en el arca de Noé? ¿Quién se salvó? ¿En quién pensó Noé? En su familia. ¿Sí? Cuando hubo lo de Sodoma y Gomorra y los ángeles llegaron, trataron de sacar, ¿fue a quiénes? A la familia. ¿Sí? Cuando las plagas de Egipto y el Señor les envía, recordemos que esto que les estoy hablando, plagas de Egipto, de lo del diluvio, no estaba la nación o sea, Israel todavía no era nación. Y el Señor que estaba bendiciendo las familias, y estaba protegiendo las familias, estaba guardando las familias. Y allá en Egipto estaban en una tierra extraña, y el Señor les da las indicaciones, porque va a pasar el ángel de la muerte, y el Señor quería guardar y quería librar ¿a quién? A las familias. Pero ¿cuáles familias? Bueno, a la familia que obedeciera la palabra, que obedeciera la instrucción de Dios. Porque cualquiera puede decir, o cualquier familia pudo haber dicho, no, yo creo que no es necesario colocarle la sangre del cordero en el dintel, no es necesario, Dios me va a guardar. Alguien pudo haber pensado eso, como alguien lo puede pensar hoy en día. Y no solamente lo puede pensar, hay familias que lo piensan y lo practican hoy en día. O sea, ¿qué es lo que practican? Que no hacen la voluntad de Dios. Dicen, yo le oro al Señor y el Señor me guarda. Pero no hacen la voluntad de Dios, no hacen lo que Dios les manda que hagan. Y entonces nosotros lo que debemos hacer, ¿qué es lo que debemos ser?
¿O qué debemos hacer? Ser obedientes a la palabra del Señor, ser obedientes a la instrucción de Dios, a lo que Dios quiere hacer en nosotros, ser sensibles a su voz y escuchar la voz de Dios y hacer la voluntad de Dios, lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Bueno, mis hermanos, quería compartirles esta palabra en el cual el Señor quiere bendecirnos y que quiere bendecirnos como familias y quiere que nosotros tengamos en cuenta esta palabra en el cual ese familiar, esa persona cercana, lejana, que nosotros podamos darle una palabra de aliento, darle una palabra de bendición. A veces, como lo dije y con esto termino, a veces queremos preocuparnos por muchas otras personas, pero tenemos al lado un familiar que está sufriendo, un familiar que está desesperado, que ha perdido la esperanza, que tal vez se siente enfermo o que tal vez tiene alguna otra dificultad. Pero nosotros nos hemos enfocado en algo que debemos enfocarnos, pero más adelante. ¿Cuándo más adelante? Cuando nosotros logremos que esas personas cercanas conozcan, o que esas personas cercanas, aunque no estén ya en el Evangelio, ya a través de nuestras palabras empiecen a ser tocados, que la obra la hace el Señor, que el crecimiento lo da el Señor, que nosotros no convencemos, nosotros damos la palabra y el Señor se encarga de lo demás. El Espíritu Santo se encarga de convencer, porque a veces nos pasa eso y es el error que cometemos, que creemos nosotros que somos los que convencemos, y como nosotros nos creemos eso, o la persona se cree eso, entonces se desanima porque dice: no pude convencerlo, le hablé y nomás con la cara que me hizo no lo convencí, ni lo convencí, ni nunca lo vamos a convencer nosotros, porque es el Señor, es el Espíritu Santo quien los lleva a ellos a toda verdad, como un día nos llevó a nosotros a la verdad, a los pies de Jesús. Gloria al Señor. Coloque sobre sus pies, mis hermanos, y vamos a orarle al Señor. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por esta noche en el cual nos ha permitido compartir tu palabra, este momento de reflexión, este momento en el cual tú nos hablas, Dios mío, Señor, de ser testigo, Dios mío, en Jerusalén, en Judea,